Muy bien. Continuando con las influencias geográficas, con la evaluación de las influencias geográficas, hablábamos entonces que estas zonas de potencial desastre natural se convierten en regiones de riesgo. ¿Y esto por qué es importante identificarlo? Porque nos va a permitir entender el comportamiento, una, del comercio internacional y dos, de la intención de la inversión por parte de las empresas e incluso por parte de los gobiernos en dichas regiones. Eh, También otro elemento importante va a ser la disponibilidad de los recursos, porque eso necesariamente va a tener que incidir en los precios de los mismos. ¿Por qué Estados Unidos saca su producción de su territorio nacional, y lo manda, por ejemplo, en la década de los 70s y los 80s a las regiones centroamericanas y sudamericanas? Por la disponibilidad de los recursos. Si recordaran ustedes las películas de la Agente 007, en las últimas películas, no recuerdo si fue la de Solstice o la de Quantum, eh, el marco, el marco teórico de la película era la lucha por el agua, desarrollada precisamente en los países centroamericanos, que es además una constante hoy en día. ¿Por qué se van hacia estas regiones las empresas? Porque en estas zonas hay alta disponibilidad de recursos naturales, lo que implica necesariamente una disminución de costos al momento de producir, y es lo que además le va a dar la, la razón de ser al concepto de economías de escala, cómo sacamos la producción nacional para acercarla a las zonas en donde es mucho más barato poder producir y después obtener los beneficios al momento de hacer los intercambios comerciales correspondientes. Y no lejos de eso se encuentra China atendiendo las necesidades de los países africanos, pero también con la disponibilidad de los recursos al poder producir en los mismos territorios del viejo continente. La población es un elemento fundamental al momento de querer hacer una evaluación de las influencias geográficas, y el momento de querer evaluar, perdón, los factores sociales y físicos. ¿Por qué la población es importante? Porque definitivamente es el mercado al que nosotros pretendemos atender. No interesa que vayamos a la región más hermosa del planeta si no hay habitantes. Canadá, por ejemplo, se ha convertido en o por lo menos antes de la pandemia, era uno de los mercados más atractivos, no tanto por el volumen poblacional, sino por la distribución geográfica de las personas y por las actividades humanas, que al final del día repercutían en ingresos considerables de esta población. Estados Unidos también es una nación con población que tiene la capacidad económica para poder comprar. Sin embargo, si nosotros nos vamos a regiones más aisladas del planeta, acaso los países africanos, vamos a ver que la concentración de la población africana se va a dar principalmente en la zona de Sudáfrica, alguna distribución interesante hacia la región, ya no del Magreb, sino del Marruecos africano, Marruecos, Libia, que son países que están relativamente más poblados, Camerún, por ejemplo, pero vamos a ver una disminución en el volumen poblacional en la región central del África. Eso también nos permite a nosotros entender la dinámica de negocios que se pueden llegar a desarrollar en estas zonas. Si nosotros nos vamos a, por ejemplo, Lejano Oriente, nos vamos a encontrar a los dos países más fuertemente poblados del mundo, China y la India. En primero y segundo lugar, que se estima que en los próximos 15 años, 10 años, ya estamos en 2020, en los próximos 10 años, la India sustituya a China en cuanto a la nación más poblada para ese momento. Pero la población, el volumen poblacional, la calidad de vida, las actividades humanas van a tener directamente un impacto sobre el medio ambiente. Y entonces se abre la puerta a la oportunidad de los negocios que vayan a proteger el tema medioambiental o el tema ecológico. ¿No? Son elementos que se tienen que considerar al momento de hacer una evaluación de cómo la geografía juega un papel importante en los procesos de globalización y de los negocios internacionales. Por el lado de la política nos vamos a encontrar
un amplio espectro de situaciones en las que en los que se van a ver envueltos los países y por ende también las empresas. Vamos a ver que la política nacional en cuanto a la actividad comercial ya no solamente incide en el intercambio de mercancías, como lo habían propuesto en su momento los mercantilistas, allá por los siglos XIII al XVIII, hasta la llegada de Adam Smith, sino ahora ya hay una incidencia sobre el movimiento de capitales, sobre el movimiento de los servicios, incluso sobre el movimiento de las personas, donde la política nacional va a tener un impacto más allá de sus fronteras nacionales. El ejemplo más claro es el caso del basquetbolista chino Yao Ming, que si bien su nación le ha permitido jugar en la NBA o le permitió en su momento jugar en la NBA, también es cierto que restringió mucha de la actividad económica de este personaje, en tanto que las ganancias, las regalías, tenía que llegar también a beneficiar al Estado chino y no solamente a la persona, como pudiera ser en una economía de libre mercado. Pero estos son precisamente los elementos a considerar dentro de esta evaluación política. ¿Cuánta apertura comercial tiene una nación para poder mantener y establecer relaciones comerciales con otras naciones? La intención, el argumento más optimista es un ganar-ganar. Por eso lo colocamos en la parte superior derecha de esta presentación, de este cuadrante, donde vamos a encontrar la relación positivo-positivo. La intencionalidad siempre va a ser la política, que las estrategias y que, digo, perdón, siempre va a ser la cooperación, que las políticas y las estrategias de las naciones promuevan la cooperación internacional. Sin embargo, vamos a ver que no siempre se van a dar estas situaciones. Hay condicionantes políticas internas nacionales que van a tener un impacto a nivel internacional y cómo se visualiza esa nación respecto de las inversiones para las otras naciones o para las empresas que estén participando. Situaciones de guerra, por ejemplo, también van a tener un especial impacto porque la guerra, recuerden ustedes esta relación, la guerra es inversamente proporcional al comercio. Donde hay guerra, no hay comercio. Donde hay comercio, suele no haber guerra. ¿Por qué? Porque es más difícil que nosotros peleemos con nuestro socio comercial a que peleemos con nuestro amigo. Decía Nicolás de Maquiavelo en su obra El Príncipe eh, que es que, que en las relaciones de los príncipes o del príncipe con el resto del mundo tenía que ser una relación de iguales, pero si se tenía que elegir entre ser amado y ser temido, era mejor ser temido. Es más fácil temerle a nuestro socio comercial y es más fácil guardarle el respeto y el recelo a nuestro socio comercial que a nuestro mejor amigo. México y Estados Unidos comparten una frontera muy amplia, pero las relaciones comerciales nos han mantenido relativamente en relaciones pacíficas, digo, exceptuando la intervención allá de 1848. Fuera de eso, México y Estados Unidos han mantenido una relación bastante estrecha gracias a la dinámica comercial. Sin embargo, vamos a ver que también van a suceder acontecimientos que van más allá de la misma política nacional, pero que va a tener una especial incidencia y que va a modificar el planteamiento de las relaciones comerciales y de las reglas del juego. Solamente habría que recordar los atentados del 11 de septiembre del año 2001 que alteran las relaciones entre Occidente y Oriente. Digo, relaciones que nunca estuvieron, digamos, muy cercanas, muy armónicas, pero que bueno, a partir de este punto hay este plazo de inflexión a partir del cual vamos a ver un extremismo en el pensamiento de ambos mundos. También podemos enfrentarnos a los casos en los que las naciones se cierran a la dinámica comercial con el mundo. Tal es el caso de Corea del Norte, que recientemente estuvo en el ojo de las noticias internacionales por la posible muerte de su líder, Kim Jong-un,
y el posible ascenso de la hermana de este personaje. Sin embargo, pues ya volvió a salir a la escena. No cambia la política. Corea del Norte sigue cerrado al comercio internacional, sigue denominándose autosuficiente en sus procesos productivos, pero también podemos enfrentarnos a la otra situación. Países que son aislados del comercio internacional por una presión política externa. Tenemos el caso de la isla cubana, a partir de 1900, en la década de 1950, a partir de la década de 1960, este bloqueo comercial que le imponen los Estados Unidos simplemente por la tendencia socialista del gobierno de Fidel Castro Ruz. Y en el caso de Venezuela, también la intención de los Estados Unidos ha sido el bloqueo comercial a la nación sudamericana, precisamente por respaldar un pensamiento comunista socialista. La política entonces juega un papel importante dentro de la actividad de la globalización y de los negocios internacionales. Las leyes, la legislación tanto nacional como internacional también va a jugar un papel importante en las operaciones que van a realizar las empresas en el extranjero. Por el lado de la legislación nacional es importante conocer de manera detallada qué dice la legislación del país al que nosotros pretendemos ingresar en cuestiones de inversión, en cuestiones de participación de extranjeros, en cuestiones de cuidado del medio ambiente, requisitos para poder abrir una empresa, requisitos para poder operar una planta productiva, requisitos para poder hacer operaciones bursátiles, operaciones bancarias, requisitos para la carga fiscal, también esto es importante. Es importante conocerlo primero desde la perspectiva nacional y después también desde la perspectiva internacional, porque hay que embonar estos dos elementos para poder tener un panorama claro del comportamiento legal de las relaciones comerciales. Pero además también es importante considerar el papel que juegan los tratados internacionales. Tratados internacionales entendidos como estos acuerdos de voluntad firmados por escrito, respaldados por el derecho internacional público, de acuerdo con lo que establece la Convención de Viena de 1969, en su artículo segundo, donde nos define el concepto de tratado internacional, y ver que estos tratados tienden a llevar el pacta sunt servanda a un res inter alios acta. Esto, traducido al español, significa la voluntad de los estados a una vinculación de obligatoriedad por el mismo instrumento internacional. Y entonces los tratados van a versar sobre diferentes materias. Nosotros hemos abordado en el ciclo pasado, en el cuatrimestre pasado, hablábamos acerca de los tratados internacionales, cuántos tiene México, quién los tiene, etcétera, etcétera. De manera detallada, estos tratados van a guardar el procedimiento para mantener las relaciones comerciales entre las naciones. Y pueden ser tratados de carácter bilateral, como los que habíamos abordado de México, o pueden ser de carácter multilateral, es decir, 3 o más países participando dentro de esta dinámica. Entonces, todo esto para que las empresas puedan participar del comercio internacional, mis estimados jóvenes. Y tenemos también los factores del comportamiento, entender que no solamente nos basamos de las cuestiones legales, no solamente nos basamos de las cuestiones geográficas, es importante también atender la perspectiva del estudio de la sociedad desde las ciencias sociales, la antropología, el estudio del hombre, la psicología, el estudio del pensamiento y la sociología como el estudio del comportamiento social del individuo, para poder entender cuáles son los valores, actitudes, creencias de las sociedades a las que nosotros pretendemos ingresar económica y comercialmente hablando, para que la empresa pueda tomar las decisiones más adecuadas en cuanto a estas inversiones que se puedan llegar a realizar en estas regiones. Y finalmente, como un último factor de promoción a los negocios internacionales, vamos a encontrar a las fuerzas económicas que van a incidir en el comportamiento de las naciones. ¿Qué nos lleva a invertir? ¿Qué nos lleva a intercambiar? ¿Qué nos lleva a mover los capitales? ¿Qué le da valor a las monedas? ¿Cómo producen los países? ¿Por qué producen? Y finalmente, ¿qué impacto tienen las compañías?
en los países emisores y receptores de la inversión.